Por medio de nuestro WhatsApp dice una pregunta, pastor. Dios le bendiga. ¿Por qué no hay un bautismo en la Biblia registrado como Mateo 28:19? ¿Te refieres a registrado en bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, ok. Primero que nada, no existe ninguna duda al respecto de que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando surgieron doctrinas equivocadas al respecto de esto, unitarias, y que comenzaron a poner en duda que existieran simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fueron los que comenzaron a cuestionar al respecto de esto. Pero si no hay cuestionamiento en las épocas bíblicas, es decir, en el libro de los Hechos, ¿qué necesidad habría de una demostración cuando Jesús ya dio la orden? Si Jesús da una orden es suficiente, no tienes que demostrarlo porque todos creían lo mismo. La duda vino después de ellos hasta el siglo III. Es el final del siglo II, principio del siglo III. Esa es la razón por la cual no lo vas a encontrar. Como tampoco vas a encontrar comprobación a muchísimas otras doctrinas. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de lenguas de ángeles y sin embargo no encuentras ninguno en las Escrituras hablando con lenguas de ángeles, solo lenguas humanas. Entonces, quiere decir que negaremos lo otro porque no encuentras una demostración. O, por ejemplo, no vas a encontrar cosas como, no sé, la segunda venida de Cristo, por ejemplo, no ha venido todavía y vino la primera, pero vino de una manera muy diferente a como vendrá la segunda. Negaremos la segunda porque no venga otro ejemplo bíblico al respecto de eso. Evidentemente no. Si viene la indicación, la orden, si viene la enseñanza, es suficiente para creerlo. Si salió de los labios de Jesús, es suficiente para creerlo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, ¿cuál es la manera correcta de orar? ¿Pidiendo, es decir, de súplica o dando gracias por adelantado? Ejemplo, Señor, te pido, te ruego por mi salud o gracias, Señor, por haberme sanado, aun y cuando la enfermedad está ahí. Bueno, evidentemente la oración no se debe clasificar como si se tratara de una especie de fórmula mágica o fórmula que Dios va a responder por la fórmula. Dios responde porque es bueno, no necesariamente por la fórmula. Hay ocasiones que oraremos con súplica, hay ocasiones que oraremos o con ruegos, y hay ocasiones que oraremos con acción de gracias. Todo es válido porque se trata de una relación. Hay instantes en donde la necesidad, el dolor te hará clamar, rogar, suplicar. Hay otras en donde la confianza, la seguridad te hará dar gracias a Dios. Entonces, en este sentido, se trata de una relación. Nunca trates de limitar. Evidentemente hay ejemplos bíblicos de todas las cosas. Hay ejemplos bíblicos de clamor, de ruego, de súplica, de lamento y también de acción de gracias, de alabanza, de confianza, de gratitud. Entonces hay de todo. Esto tiene que ser una relación. Lo que te recomiendo es que sigas el ejemplo del salmista. David en los salmos transformaba todas sus experiencias en alabanzas. Algunas alabanzas eran de clamor, pero todo lo transformaba en una relación con Dios. Transforma tus experiencias en una relación con Dios, independientemente si en algunas ocasiones clamarás llorando y en otras clamarás alabando o con acción de gracias. Pero transfórmalo todo en una relación con Dios. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Mireia Jiménez, dice, bendecido día. Escuché decir que no es correcto decirle a Dios el eterno, que porque también el diablo es eterno y la gente también, y no supe qué decirle. Pues que te están enseñando doctrinas falsas, porque el diablo no es eterno y nosotros no somos eternos. El único eterno es Dios. Por eso es que la Biblia le llama a Él el único que habita en eternidad, cuyo nombre es el Santo, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué razón digo que los demás no son eternos? Porque todos debemos nuestra existencia a Dios. El único que tiene existencia en sí mismo y que es eterno desde antes y para siempre, es decir, desde siempre y para siempre, es Dios. Nosotros no somos eternos porque tenemos un principio, fuimos creados. Y segundo, para poder seguir existiendo necesitamos que Dios nos permita existir. Él sustenta todas las vidas. Él sustenta toda existencia. En el momento en el cual Él quite esa existencia, dejamos de existir. Cualquiera que sea. Dios podría hacer que cualquiera deje de existir. Entonces, en ese sentido, el único que tiene eternidad es Él, porque es el único que no necesita nada ni a nadie para existir. Todos los demás lo necesitamos a Él, incluyendo a Satanás. Por eso no somos eternos, no se debe decir que somos eternos. Que Dios nos haga vivir para siempre o que Dios nos permita entrar a la eternidad, eso implica una dependencia de Dios. No implica que yo sea eterno, implica que lo necesito para seguir siendo
existente. ¿Qué más, Alejandro? Ahora una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, la enseñanza donde se decreta no es antibíblica. Creo que cuando se decreta las personas se igualan a Dios. Ok, la Biblia habla acerca de decretos que en alguna ocasión se dieron. Josué un día dice, detente sol y tu luna en Ajalón. Ok, pero esta clase de decretos deben estar basados en lo que Dios ha hablado, no están basados en el capricho humano. Por ejemplo, encontramos a Elías, que después de hacer descender fuego del cielo por varias ocasiones y hacer milagros increíbles, Elías dice, Señor, en su oración, para que sepan que todo esto lo he hecho por tu palabra. Entonces, el que una persona decrete la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, es correcto. Que una persona decrete lo que se le ocurra o lo que él quiera que sucede, pues es ridículo porque no tenemos el poder de Dios para que todo lo que nosotros hagamos funcione. En ese sentido no es así. Hay un mal entendimiento del pasaje del poder de la vida y de la muerte la vida y la muerte están en poder de la lengua. Es una mala interpretación considerar que yo puedo hablar y sucede vida o sucede muerte en automático. Más bien lo que hay son consecuencias de lo que digo. Tú puedes ver, por ejemplo, en la guerra que actualmente se está viviendo en Ucrania y por causa de la invasión rusa, pues lo que hablen en las negociaciones puede determinar la vida o la muerte de miles de personas. La vida y la muerte están en poder de la lengua, en ese sentido, en las consecuencias que hay, no en el sentido mágico así de que hablo y sucede. Si tal fuera el asunto, junta varios que digan, decretamos que la gasolina no sube. Y verás que de todas maneras ha subido. Estamos a 24 pesos ya, a causa también de la guerra. Entonces, la gasolina está en ese precio. Entonces, aquí en México. Por tal motivo, los decretos no son a capricho humano. Tiene que ser basado en la palabra de Dios. Exclusivamente tenemos que confesar su palabra. Y en ese sentido la Biblia habla de nuestra profesión. El original es una palabra que implica en la carta a los Hebreos que nuestra profesión es la confesión de la fe, es decir, la confesión de lo que Dios ha hablado. En ese sentido es la única forma que se pueden hacer decretos, bíblicamente hablando. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Francisco Orozco, dice, buenos días, bendiciones, pastor. ¿Quién fue el joven que se menciona en Marcos 14:51? Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Tradicionalmente se ha creído que era el mismo Marcos, el que escribe el Evangelio. Marcos tiene algunas características parecidas al joven en cuanto a que más adelante el libro de los Hechos causa un problema también por haber dejado a Pablo en el primer viaje misionero, etc. Y la iglesia siempre lo pensó tradicionalmente. Es decir, llegó hasta nuestros días la creencia de que era Marcos, porque la iglesia lo creía en el primer siglo y eran los que eran testigos presenciales de lo ocurrido. Por eso lo creemos también igualmente, que es Marcos quien está contando su propia experiencia. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿qué le puedes decir o qué puedes hacer aparte de orar por una persona que endureció su corazón y sabe de Dios, pero dejó de creer y hace las cosas a su manera? Gracias. Nada más. Desafortunadamente no tienes que aferrarte a convencerlo. Hay ocasiones donde hay que orar y decir, Señor, ahí está, te lo dejo a ti. Cuando Jesús habló de tenerlo por gentil y publicano, era como entregarlo y decir, órale Dios, dale pues, trátalo de tal manera que ya la experiencia contigo en la vida sea la que le haga reflexionar. Pero hay ocasiones donde cometemos el error de aferrarnos a que tenemos que hacer cambiar de opinión a la gente y tengo que hacerlo que piense como yo y que vuelva a creer. Hey, no. Si Dios, que tiene todo el poder de obligarnos, respeta el libre albedrío, cuanto más nosotros debemos hacerlo. Solo debes orar, no debes hacer nada más para obligarlo. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, si Dios creó al hombre al otro lado del mundo, ¿de dónde salieron los indígenas y la gente primitiva de América? Dice, ¿cuándo fue que poblaron este continente? Una pregunta más de historia que bíblica, pero ¿hay respuestas en la Biblia? Desde luego.
La palabra del Señor enseña que primero la tierra estaba toda unida, no estaba separada. Parece ser que cuando vino la separación de continentes fue el diluvio en adelante. Segundo, la tierra ha seguido separándose. En la cosmovisión que hoy tenemos no era como estaba en un principio, sigue separándose de tal manera que existe testimonio histórico respecto de cómo europeos y asiáticos entraron a América, por ejemplo, llegaron a América por el estrecho de Bering, que le llaman, que no es tan complicado y que hasta barcos más sencillos lo podían lograr en otro tiempo y que no estaba tan separado como se encuentra actualmente. O sea, es decir, no es algo difícil de lograr, la historia misma lo reconoce. Nuestras civilizaciones mayas, aztecas, toltecas, todas esas son asiáticas. Hasta la pared enfrente, o sea, existe un vínculo genético de que somos asiáticos en ese sentido. Y por otro lado también existe testimonio de la entrada de europeos por el lado norte de nuestro hemisferio, de nuestro continente. Entonces, en ese sentido, históricamente existe muchísimo testimonio de que los seres humanos se extendieron por toda la Tierra. A mí lo que me sorprende no es que hayan llegado a América, lo que me sorprende es que haya gente que pueda vivir en los polos, en los lugares fríos, o sea, ¿qué pudo haber pasado en la mente de alguien para quedarse a vivir ahí? Pero existe ahí. ¿Qué más, Alejandro? Perdón, pastor, pero están preguntando mucho que dónde se pueden comunicar para la clase en línea. Te dan más información si escribes en el WhatsApp 614-196-9077. 614-196-9077. Pero puedes entrar en la página institutobiblicopv.com. PV es de palabra IVA. institutobiblicopv.com. Si estás viéndonos por Facebook, te van a poner por ahí en un momento más la página para que puedas entrar. Simplemente entra y ahí vas a seguir la información, ahí te enseñan todo, puedes rentar por clase o rentar por mes, como tú quieras, y evidentemente como sea tu presupuesto, a la velocidad que tú quieras ir, y te va a ser de gran bendición. Pruébalo, no es ligera, es una enseñanza bastante profunda. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, buenos días, pastor, Dios le bendiga. En Mateo 12:20, la parte que dice, hasta que saque a victoria el juicio, ¿qué significa? Gracias y bendiciones. ¿Otra vez? ¿Cuál es el versículo? Dice, en Mateo 12:20, la parte que dice, hasta que saque a victoria el juicio. Muy bien, vamos a buscarlo para ver el contexto del pasaje que está diciendo, porque tengo una idea al respecto de lo que dice, pero no quiero equivocarme. Así que Mateo... Por cierto, tú puedes ver notas personales a los textos bíblicos. Mateo está totalmente comentado en la página robertotinoco.com.mx. Ahí tú te puedes meter y ahí vas a ver ese versículo que estás mencionando. Bien, cuando te metes en la página robertotinoco.com.mx sale dos cuadritos en donde puedes poner en el primero, pones Mateo, en el segundo cuadrito pones el capítulo 12, te va a salir todo el capítulo y luego le das el clic en el versículo que quieres ver, se va a abrir un recuadro con todas las notas. Mateo ya lo tengo todo comentado, desde el primero hasta el último versículo, es abundante. Los que preguntaban al respecto de la fórmula bautismal, ve ahí en Mateo capítulo 28, ve los versículos, te va a dar una información enorme al respecto de eso. Era Mateo capítulo 12, versículo ¿qué? 20. 20, muy bien, déjame abrirlo por acá, dice así, estoy viendo el contexto. Y aunque no creas, los voy leyendo. Muy bien. Fíjate bien lo que dice el versículo 19. No contenderá, está hablando del misterio de Jesús, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Ahora sí, hasta que saque a victoria el juicio. Ok, y en su nombre esperarán los gentiles. Está hablando acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente con compasión y empatía por los necesitados. Por eso dice, no apagará el pábilo que humea, es decir, aquel que su vida estaba ya quebrada en la ruina, aquel que era una caña cascada a punto de romperse, el Señor no lo va a desechar, lo va a cuidar, lo va a atender. Y luego dice, hasta que saque a victoria el juicio. Se refiere hasta que muera en la cruz del Calvario y establezca la justicia, es decir, la justificación con Dios. Entonces, dice la siguiente parte, esperarán en él los gentiles, es decir, se abrirá el evangelio al mundo entero. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa parte implica el sacar a victoria el juicio, es la cruz del Calvario. Ahí la justicia adquiere la victoria. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, sabemos que al morir el espíritu vuela a Dios que lo dio. Dice, y el alma duerme, solo que no sé dónde reposa. Gracias. Bueno, te han enseñado mal, el alma no duerme. El alma está consciente, lo que duerme es el cuerpo.
El alma no está dormida. No está dormida, que tú puedes ver ahí en Apocalipsis capítulo 6, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús, que están hablando directamente con el Señor y el Señor le está respondiendo. Incluso están reclamando venganza, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor justo, no juzgan nuestra sangre los que mueran en la tierra? Y el Señor les responde, descansen un poco más todavía, porque todavía falta. Entonces, evidentemente no están dormidos. Jesús, cuando habló acerca del rico y Lázaro, están hablando, están conversando. Mencionó a Abraham también, que está conversando. Eso no es una parábola, porque Jesús dio nombres propios. En las parábolas nunca mencionó nombres, ahí sí. Entonces no es una parábola, es algo real. Por tal motivo vemos a las almas despiertas, no las vemos dormidas. El sueño del alma es una enseñanza equivocada a partir de un pasaje de Eclesiastés, en el cual Eclesiastés dice que los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido, pero se refiere, y lo aclara ahí, de todo lo que sucede debajo del sol. Es decir, nosotros los olvidamos, la memoria es puesta en olvido. Y cuando se habla de que duermen en el sentido de que están, como Daniel lo enseña, los que duermen en el polvo, se refiere a los cuerpos que habrán de resucitar. No se refiere al alma. El alma está consciente. Como cuando tú duermes. Tu alma está muy consciente porque estás soñando, estás activo. Tu cuerpo es el que está dormido. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, bendiciones. ¿Me podría ayudar con una base sobre la vestimenta de la mujer, por favor? Una base sobre la vestimenta de la mujer. Sí, correcto. Qué extraño, porque lo que la Biblia dice es que vista con pudor, decoro y modestia. Estas son las tres cosas. Pudor, decoro y modestia. Nada más. Es lo que no te dice cómo deba vestir, si falda o si pantalón, dice pudor, decoro y modestia. Son las tres cosas que menciona nada más, lo cual quiere decir que mientras cumple las tres cosas, de pudor, decoro y modestia, está cumpliendo con la forma correcta de vestimenta. Fuera de eso, tratar de ponerle a la mujer una especie como de uniforme es un error. Por ejemplo, decir, es que si se pone pantalón, se está vistiendo como un hombre. Falso, porque las primeras personas que utilizaron pantalón fueron las mujeres, no los hombres. Se utilizaba para que pudieran montar a caballo y escapar y no tener que mostrar sus piernas. Se inventó para ellas, empezaron a coser las faldas para que las mujeres pudieran andar a caballo. Incluso la minifalda la usaban los hombres. Ve los soldados romanos, era para poder ir a la guerra o estar trabajando, que se ceñían, agarraban sus faldas y las amarraban para poder trabajar o estar en guerra. Entonces, en ese sentido, pensar en si debe o no debe utilizar falda o pantalón, no. Pudor, decoro y modestia es lo que la Biblia enseña. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, dice, saludos y muy buenos días, pastor. Cuando alguien se aleja de Dios, ¿el Espíritu Santo se va o se queda? No, el Espíritu Santo se queda. Imagínate que el Espíritu Santo lo deje. Claro que evidentemente puede perder el riesgo un día de perder su alma y de perderse. Y entonces sí, el Espíritu Santo se apartará de él eternamente. Desde luego que sí puede suceder, la Biblia lo enseña. Sin embargo, ¿cómo habría él de tener oportunidad de arrepentimiento y de regresar si el Espíritu Santo no trabajase con él, no lo ayudara? O sea, probablemente no está permanentemente con él habitándolo, no lo sé, porque eso la Biblia no lo enseña, pero la persona no podría tener comunión con Dios ni arrepentirse jamás si el Espíritu Santo se hubiera alejado de él. ¿Qué más? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, pastor, muy buenos días. Así como Jesús entregó su espíritu, ¿otra persona también puede hacerlo? Por ejemplo, en un momento de enfermedad y que esté por morir y ya no quiera sufrir más. Nosotros no tenemos ese poder. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Para darla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no podía morir si no entregaba su espíritu, porque Jesús no venía de pecado. Jesús no había heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Por tanto, Jesús, si no entregaba su espíritu, no moriría. Él tenía que dar su espíritu. Tú y yo no podemos hacer eso, nuestro espíritu se nos sale. Nosotros no podemos darlo a menos de que nos suicidemos, lo cual no estamos dando nuestro espíritu, nos estamos suicidando. Es diferente. Dar el espíritu significa que Él literalmente podía dejar su cuerpo y morir. Tú y yo no podemos hacer eso. No tenemos ese poder, no hemos recibido ese mandamiento de parte de Dios, así que no podemos hacerlo. Entonces, si la pregunta va encaminada hacia la eutanasia no es entregar el espíritu, son dos cosas diferentes. Entiendo que hay momentos en los cuales el dolor, la angustia, la humillación, especialmente el dolor de una terrible enfermedad, lleve a alguien a pensar en la eutanasia, pero son dos temas diferentes. No es entregar el espíritu.
¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mi pregunta es, ¿tengo que ser llamado por Dios para tener autoridad o solo ser hijo? Tienes autoridad si has recibido aprobación de parte de Dios. Como hijo de Dios o como hija de Dios, no necesariamente tienes autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Si tú puedes ver que Jesús fue al desierto, fue tentado por el diablo, fue aprobado después de esto al resistir la tentación y vino en el poder del Espíritu y entonces vienen los milagros. Y luego Él hizo esto mismo a los discípulos en cierta ocasión, a pesar de haberle dado poder sobre los demonios. La Biblia dice que después de eso no pudieron ellos echar fuera un demonio, el Señor les llamó la atención por causa de su poca fe. Entonces es evidente que la autoridad tiene que ver con la aprobación, por resistir la tentación, por madurar en la fe. Entonces no es solo con ser cristiano, se necesita ser aprobado, resistiendo la tentación y madurando en la fe. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, perdone mi pregunta. Mi familia es de Ucrania y yo soy nacido allá, pero tengo 29 años viviendo aquí en Amarillo, Texas, y llamaron para que fuera y me dieron el versículo de Números 32:6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Tengo familia y no sé qué hacer. Mi hermano desde siempre se dedicó a ser un soldado, pero yo no tengo esa capacidad. ¿Qué debo de responder? Gracias. Evidentemente te encuentras en una situación sumamente compleja y muy difícil para saber exactamente qué hacer. En este momento, lo mejor es que no te muevas. Te voy a dar un consejo. El versículo que te dieron no es aplicable necesariamente a la situación de tu vida, porque ese versículo estaba haciendo hacia el pueblo de Israel que recibió una orden de Dios para tomar la tierra prometida y después defenderla de los enemigos que vendrían más adelante. Y luego había guerras civiles internas, etcétera, etcétera. Es muy distinto. Tu condición es otra. Yo te diría, no te muevas en este momento. La geopolítica está bastante compleja. Las negociaciones no han prosperado entre Rusia y Ucrania. Por tal motivo es muy posible que la guerra continúe. Ahora, es muy posible también que llegue el momento en donde se busquen reservas a otra gente. Pero en este momento hay más reservas dentro del país sin armas que reservistas con armas. Entonces, irte en este momento en donde ni siquiera te pueden poner un fusil en la mano sería un error. Todavía no es el momento. Espero que nunca llegue el momento de que tuvieras que ir. Espero que jamás tengas que salir. Yo te sugiero, no salgas, no te muevas de ahí, quédate con tu familia en Amarillo, Texas y no viajes. Esperemos que esto se calme y no crezca, que no haya una escalada en donde vaya más allá. Pero en este momento, por la falta de armas que está teniendo los reservistas en Ucrania, los civiles, sería un error que viajaras porque no podrías hacer mucho. Perdón que me meta en eso, pero me lo preguntaste. Y creo que es mejor que te quedes con tu familia en Amarillo, Texas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales. En la fanpage de Roberto Tinoco dice Abel López, dice, ¿podría por favor explicarme los siguientes versículos? Y aún por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Hebreos 11, 39 y 40. La carta a los Hebreos, toda la carta tiene como propósito mostrarte que Jesús es mejor. Jesús es mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que los ángeles, mejor que el sacerdocio, mejor que los sacrificios, mejor que todo. La carta a los Hebreos es mostrar a Jesús mejor que todo. Y cuando da la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11, lo que acabas de mencionar, que lo concluye como lo que leíste, da una lista de cómo dieron buen testimonio mediante la fe todas las épocas de la historia de la humanidad. Habla desde Abel, que dio testimonio y aún su sangre sigue hablando. Habla de Abraham, habla de Moisés, habla de David, habla de todos. Y entonces concluye diciendo que todos ellos, aunque dieron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido era el nuevo pacto, era Cristo, que es mejor que todo lo que ellos vivieron. Ellos vivían hacia el futuro, una fe hacia el futuro en el que vendría, pero no recibieron lo prometido, no pudieron verlo, no experimentaron la presencia de Cristo.
Pero el escritor a los hebreos dice a los lectores hebreos, pero nosotros lo hemos recibido. Dios ha preparado algo mejor para nosotros, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido el cumplimiento de la fe que ellos anhelaban. Entonces ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, porque nosotros recibimos lo perfecto, Cristo, el nuevo pacto. Ellos no. Así que nosotros podemos sentirnos privilegiados de la época que nos tocó vivir, que es mucho mejor que la que ellos experimentaron. A eso se refiere esa parte, así en forma resumida. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. ¿Qué puedo hacer? Soy cristiana, pero tuve una situación difícil donde ofendieron tanto a una de mis hijas y no pude contenerme y ofendí. Bueno, la defensa de la familia puede provocar que uno pierda el control y sentirse ofendido, etcétera, etcétera. Obviamente parece ser un error porque tu conciencia te está acusando. Es decir, parece ser que tú reconoces que te equivocaste, en que perdiste el control, porque si no hoy tu conciencia no estaría demandándote o haciéndote sentir incómoda, haciéndote sentir mal. Pero no le agregues ahora voy a ir a pedir perdón y bajar la cabeza y tranquila. Lo mejor que puedes hacer es pasar por alto la situación y si vuelves a tener contacto con la persona con la que tuviste una diferencia, trátalos bien. También ellos entenderán que trataba de tu hija. Y trátalos bien y ámalos. Lo mejor que uno puede mostrar para un cambio de conducta es cambio de conducta. Y no necesariamente esto de estar buscando reconciliaciones y bajando la cabeza y ocasionando que las cosas se pongan no, o sea, no te pongas de modo para que te vuelvan a maltratar o a tu hija. Lo mejor que puedes hacer es que si te los encuentras, los trates muy bien, como si no hubiera sucedido nada. Mejor continúa una vida en paz. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, hola, muy buenos días. Hay personas que se justifican y toman cosas según sin alcohol, pero sí trae y dicen los que toman sidra. ¿Qué les puede uno decir? Pues yo te diría que no les digas nada. ¿Por qué te vas a meter en lo que otros hagan o dejen de hacer? Si tú me preguntas, lo que tú debes hacer es distinto, pero lo que tú debes hacer hacia ellos es otra cosa. Entonces, no podemos ser el Espíritu Santo para santificar a los demás. Es incorrecto tratar de estar santificando a la gente. Al hacer eso, lo único que ocasionamos es una tensión de relaciones humanas. No, ten tu convencimiento para con Dios de tu propia conducta y tú vive de cierta manera con ejemplo de cómo debes vivir, pero no tienes que decirle a nadie que se santifique o que viva de otra manera. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, por medio de nuestro WhatsApp, dice, pastor, ¿la guerra que se está viviendo es bíblica? Bueno, si la pregunta va encaminada a que la guerra estaba profetizada en la Biblia, no. La Biblia habla en forma genérica o general, que habrá guerras y rumores de guerra, dijo Jesús. Pero tratar de encontrar, como algunos lo han hecho, no, sí, esto es, mira, es la guerra entre Gog y Magog, mira, ahí está el cumplimiento. Pues sí, lo dijeron en el siglo XX, lo dijeron en el siglo XIX, lo dijeron en el siglo XVIII y constantemente lo están diciendo. Esas zonas constantemente están en guerra y han estado históricamente en guerra, entonces el tratar de encontrarle una aplicación. Aquí está, mira, aquí dice el versículo y por eso ha hecho que surjan falsas doctrinas y falsos maestros y falsos profetas. No hagan eso. No hagan eso. Jesús no quiso dar específicamente, solo dijo guerras y rumores de guerras. En ese sentido es correcto. Fuera de ahí, dar interpretaciones para luego a profetizar sobre la venida del Señor, pues ya tenemos evidencia suficiente de falsas doctrinas y falsos falsos profetas que han surgido a raíz de andar haciendo eso. No lo hagan. No es correcto hacerlo así. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice por acá, saludos y bendiciones. Una duda, pastor. ¿Por qué prohíben algunas iglesias que la mujer predique? ¿Por qué ustedes sí? Bueno, sucede, primero que nada, es una misoginia religiosa. O sea, evidentemente la mujer en toda religión ha sido muy aplastada. Ve toda religiosidad, si es musulmana, hindú, si es cristiana, o sea, toda religión. El religioso siempre aplasta a la mujer. Y han malinterpretado algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, malinterpretaron cuando el apóstol Pablo dice, y no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y se equivocan en lo que está diciendo ahí, porque piensan que Pablo está prohibiendo que la mujer tenga ministerio. Pablo no está prohibiendo eso. Tú puedes verlo porque el contexto en lo que Pablo está hablando, Pablo dice, la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado, sino la mujer. Entonces no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Y entonces sigue hablando y dice, pero se salvará engendrando hijos.
Las mujeres no engendran, las mujeres conciben. Ellas reciben una semilla, ellas no ponen una semilla. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Evidentemente Pablo es inspirado por el Espíritu, no está equivocado. Cuando dice engendrar hijos, Pablo está hablando que la mujer no predique simplemente porque saben hablar, todas saben hablar. La mujer, dice, debe engendrar hijos para poder salvarse ¿de qué? Pues de lo que acaba de decir, el mandamiento de no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Es decir, la mujer no puede ejercer un ministerio, autoridad, dominio, ni predicar, a menos de que tenga discípulos, a menos de que engendre hijos. Si una mujer produce hijos, se salva del mandamiento de que no pueda. Entonces puede. Una mujer que tiene fruto, que es lo mismo que se le pide a los hombres, que ejerzan fruto primero, para que puedan tener realmente una demostración del ministerio. Este mismo apóstol, el apóstol Pablo, escribe a Timoteo y escribe a Tito dándole la lista de los requisitos para el ministerio. Dice, los ancianos, el original dice los presbíteros, que es la palabra para los pastores, los ancianos, los pastores. Los ancianos, los presbíteros, marido de una sola mujer que gobierne bien su casa y le da los requisitos si quiere ministerio. Tanto Timoteo como Tito lo mencionan. Y luego dice, y las ancianas igualmente, y ahí utiliza el femenino de presbítero, las presbúteras, es decir, las pastoras, igualmente, y le da los requisitos. Entonces Pablo no estaría dando requisitos para los pastores y requisitos para las pastoras si no pudieran las mujeres ser pastoras. Es evidente que sí. Tan así que el libro de los Hechos dice que en el nuevo pacto el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre los hijos y sobre las hijas y profetizarían. Y vemos, por ejemplo, que las hijas de Felipe eran profetas. Y vemos que Pablo habla de una mujer llamada Junias entre los apóstoles, una mujer apóstol, que Pablo menciona por nombre llamada Junias. Entonces, evidentemente pueden tener ministerio. No nos vaya a pasar como en el tiempo de los patriarcas, cuando dice la Escritura que los pastores tenían el pozo cerrado y venía Rebeca con sus ovejas, porque ella era la pastora, dice la Escritura. Raquel con sus ovejas, porque ella era la pastora. Y dice la Escritura que aunque venía, los pastores tenían detenido el pozo y no permitían. No vaya a pasar que simbólicamente hoy estemos impidiendo el ministerio de la mujer, tapando el pozo, ocasionando que las ovejas no puedan beber, simplemente porque tenemos un problema contra las pastoras. ¿Qué hizo Jacob? Que es figura del Dios de Jacob, es decir, el Espíritu Santo destapó el pozo donde esta mujer pudo darle de beber a sus ovejas. En otras palabras, destapas el ministerio de la mujer. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales en la fanpage de Roberto Tinoco. Dice Ana Hinojos, dice, bendiciones, una pregunta. ¿Es cierto que una de las condiciones para la salvación es asistir a un templo? En contexto, tengo tiempo sin ir a un lugar, pero me ocupo de seguir empapándome de conocimiento y mostrarlo de alguna manera. Bueno, no es como lo estás presentando, porque no se trata de condición para salvarse, sino de condición para no condenarse. Son dos cosas diferentes. Para salvarse la sangre de Jesucristo, pero para permanecer en el pacto con el Señor Jesucristo necesitas ser parte de la iglesia, y esto es congregándote. ¿Por qué digo esto? Bueno, la carta a los Hebreos lo menciona en el capítulo 10. Dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, o sea, la venida del Señor. Dice el siguiente versículo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Nota que están pegados los dos versículos. No dejando de congregarnos, porque si pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio, no permanecemos en la sangre del Señor. Entonces, date cuenta que es un requisito fundamental para permanecer en esta salvación, el congregarse. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice Rocío Villaseñor, dice, bendiciones, cuando un hombre queda viudo, ¿sí puede ser pastor? Sí, desde luego que sí. Casado, soltero y viudo puede ser pastor, desde luego que sí. Siempre y cuando no había sido casado anteriormente y divorciado, porque si alguien se casó, se divorció, luego enviudó en su segundo matrimonio, dice, ya puedo casar, no, ya puedo ser pastor, no, en ese caso no, así no. De esa forma podría tener otros ministerios, puede ser un predicador, itinerante, un evangelista, pero pastor en el sentido de la palabra pastor, no. ¿Qué más, Alejandro? Dice una pregunta más por medio de las redes sociales, dice Guillermo Vázquez, dice, pero la Biblia dice que la mujer debe permanecer callada cuando esté en casa, y si tienen una duda, pregunte a su marido. Evidentemente no oíste todo lo demás porque te dije el contexto de esas palabras. Pero bueno, mencionas también acerca de la carta a los Corintios. El apóstol Pablo no está hablando en la carta a los Corintios acerca del ministerio.
Está hablando acerca de los miembros en la iglesia y está diciendo que las mujeres corintias eran un escándalo en la iglesia. Entonces dijo, dejen de estar hablando en la iglesia y si tienen preguntas, pregunten en la casa. No está hablando del ministerio, está hablando del desorden que tenían en la iglesia. Especialmente está hablando del desorden que tenían por el mal uso del hablar en lenguas. No era el ministerio. ¿Qué más? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Alma González dice, bendiciones, pastor. Sobre lo que dijo del alma, ¿sería pues posible de que nuestras familias muertas estén mirando como continua la vida sin ellos? No. No tienen más. La Biblia sí dice en el sentido que no hay acceso de allá para acá ni de aquí para allá. No te están viendo. No hay forma de que te vean directamente. No se puede. ¿Qué más? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, Moisés fracasó al no pasar a la tierra prometida y Noé no pudo salvar más almas y se quedó casi solo. ¿Estos fracasos de la vida son puestos por Dios? ¿Así debería haber sucedido? Preguntas algo imposible de responder, porque Dios no desea que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. De manera que decir, era voluntad de Dios que Noé no alcanzara más gente, o era voluntad de Dios que Moisés no entrara a la tierra prometida, pues no. La voluntad de Dios siempre es que ni siquiera hubiera un diluvio, sino que todos fueran salvos. La voluntad de Dios siempre es la oportunidad, siempre que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero debemos entender que en la voluntad de Dios existe el precepto y el decreto. El decreto es cuando Dios habla, así es, sea la luz y fue la luz, y eso va a suceder. La voluntad de Dios como decreto es irresistible. Pero también está la voluntad de Dios como precepto, como los mandamientos, que están condicionados a que el ser humano obedezca. Y en ese sentido, aunque Dios desea que el ser humano, por ejemplo, no matar, no mienta, no engañe, pero el ser humano mata, miente o engaña, ya no se trata de que Dios quisiera que lo hicieran. La voluntad de Dios en ese tal sentido fue permisiva, porque dio un precepto que debían haber obedecido, pero no obedecieron. Entonces no era la voluntad de Dios, era en forma de precepto, pero no de decreto. No lo estableció Dios. Dios no quería que eso sucediera, pero debido a que se portaron así, eso fue lo que sucedió. ¿Se siguió cumpliendo la voluntad de Dios? Sí, en que hubo consecuencia. Entonces la voluntad de Dios se cumplió en forma de precepto, no de decreto. Debemos nada más entender esa diferencia para saber que siempre se cumple la voluntad de Dios, pero no siempre la voluntad de Dios es un decreto. A veces es un precepto, un mandamiento. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, muy buenos días. Referente a una de las preguntas anteriores, ¿el Espíritu Santo se sigue manifestando en alguien que se va de la iglesia y vive mundanamente? ¿Por qué siguen los dones fluyendo como si estuviera el Espíritu Santo? Entonces, ¿se queda? Bueno, entendamos que el Espíritu Santo siempre va a procurar. Dios ama a aquel que ha confesado el nombre de su Hijo. Dios lo ama y lo va a buscar y lo va a perseguir. El apóstol Pablo hablaba acerca de que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, pudiera el Señor seguirlo buscando permanentemente y manifestarse dones y milagros y cosas. Pudiera seguir sucediendo. No quiere decir que siempre suceda, pero pudiera suceder. Pero eso es compasión, misericordia. El apóstol Pablo dice a los romanos que no vayamos a confundir el que Dios nos tiene misericordia para endurecernos, sino que esta misericordia la está teniendo para arrepentimiento. El dar oportunidades para que se arrepientan. No para decir, ya ves, Dios sigue conmigo, entonces yo puedo seguir portándome mal. No, que mi don siga fluyendo, aunque yo no siga en Dios, no es una autorización o permiso para seguirme portando mal. Está mal eso. Es para arrepentirme por la misericordia de Dios, no para endurecerme más, lo cual algunos hacen desafortunadamente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de nuestras redes sociales. Dice, pastor, ¿por qué vemos que en muchas casas de oración ahora la llevan las mujeres y el pastor se deja manejar? ¿Qué nos dice de aquella mujer llamada Jezabel? Saludos. Bueno, hablaste cosas muy distintas. Primero, al mencionar a Jezabel, lo mencionaste en torno a pastores que se dejan guiar por mujeres. Sí sabes que Acab no era pastor. Acab era rey de Israel y estaba casado con Jezabel. Entonces, llegar a pensar que un pastor sea un rey casado con una Jezabel, no, él no es rey, ningún pastor es rey. El pastor es un siervo, no es un rey. Vamos a ubicar eso primero. Segundo, Jezabel es vista en las Escrituras controlando a la nación de Israel para llevar hacia la idolatría al pueblo de Israel. El que una mujer le mande a un hombre no significa que esté llevando la idolatría,
Si un hombre es mandilón no significa que eso la esté llevando a la idolatría necesariamente. O sea, son dos cosas bien distintas. Cuando el Señor Jesucristo utiliza el nombre de Jezabel en las cartas a las iglesias en el Apocalipsis, está hablando de una mujer, de un espíritu, no habla de una mujer. Porque puede ser Jezabel un hombre. ¿Sí sabías que puede un espíritu estar de Jezabel en un hombre cuando guía hacia la gente, hacia la fornicación, hacia la idolatría? Entonces es un espíritu jezabélico, sea un hombre o una mujer. Entonces pensar que alguien sea mandilón, que eso implique que su esposa sea Jezabel, no. A menos de que le guíe hacia la fornicación y hacia la idolatría. Son dos cosas bien distintas. Hay hombres jezabélicos. Cuando un hombre es sectario y lleva a la idolatría y a cometer inmoralidad, pues evidentemente es jezabélico. Está enseñando como forma el espíritu de Jezabel. Entonces, no tengas una idea misógena contra la mujer pensando que toda mujer puede caer en algo jezabélico cuando también los hombres. Cuidado con eso. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice Lupita González, dice, hola, muy buenos días. ¿Un cristiano debe tener el don de lenguas obligatoriamente? Gracias. No, por supuesto que no. El apóstol Pablo dice, tienen todos sanidades, hacen todos milagros, hablan todos lenguas y siguen haciendo preguntas que todo mundo responderíamos no, no, no. Y entonces Pablo dice, porque el Espíritu le da a cada uno para provecho a fin de que seamos un cuerpo. Entonces, no todos son mano, ni todos son pie, ni todos son ojo, dice Pablo. No todos hablan en lengua, no todos profetizan, no todos hacen milagros, para que entre todos seamos un cuerpo. Entonces, pensar que todos los cristianos tienen que hablar en lenguas es negar que seamos un cuerpo y que necesitamos unos a otros. No es correcta esa doctrina. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice por acá Aide de la Fuente, dice, ¿por qué muchas personas dicen que ven personas que ya fallecieron? Sé que no es cierto, entonces, ¿qué le puede decir a ellos? Pues bueno, hay varias razones por las cuales alguien puede ver personas que no están allí. Una es la esquizofrenia, otra es la sugestión por causa del temor y de las ideas preconcebidas, otra es los demonios, pero de que sean familiares que muertos, no, porque no pueden estar ahí. La Biblia lo enseña claramente y yo le creo a Dios. Entonces, esas son las razones por las cuales puede alguien decir que ve muertos, por esquizofrenia, por sugestión o simplemente por estar viendo demonios que le están engañando. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestras redes sociales, Miguel Ceáñez, dice, bendecido día, pastor, para todos. Dice, poderoso testimonio del de ayer sobre nuestro Señor Jesús en Mateo 16, 11 al 19. ¿Podría explicarme el significado de lo que dice Jesús en el versículo 20? Se lo agradecería mucho. Saludos. Ok, ¿cuál es el versículo 20? El de las llaves del reino. A ver, vamos a ver. Estamos hablando Mateo capítulo 16, ¿verdad? Bueno, vamos a ver 16, 20. Para no ir a equivocarme respecto a eso. Cada vez hacen más chiquita la letra en los teléfonos, ¿eh? ¿No se han fijado en eso? Con los años las letras se hacen más chiquitas. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ok. Muy bien. Tenemos esto. Jesús iba a morir a causa de quién es él. De ser el Cristo, el Mesías, el Rey, y por cierto ser el Hijo de Dios, que fue la confesión de Pedro. Pedro le dijo que era precisamente el Cristo, el Hijo de Dios. Ante los romanos decir que era el Cristo era algo motivo de muerte porque era decir que era el Rey, no el César ni Herodes, sino Jesús. Y ante los judíos decir que era el Hijo de Dios era motivo de muerte porque se hacía igual a Dios como divino. Entonces por eso les mandó que no lo dijeran a nadie, porque todavía no era el momento de que él debía ir a la cruz. Esto debería suceder tiempo después, pues faltarían como 2 años. Entonces todavía no. Por eso le dijo, no le digan a nadie, todavía no. Cuando llegó el momento, él mismo lo dijo, porque esto le llevaría a la cruz. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. ¿Qué dice por acá, pastor? ¿Por qué dice la Biblia que el incircunciso no es salvo? Bueno, esa frase del incircunciso implica muchas cosas. Si estás hablando al respecto de en el nuevo pacto, es una figura de que el corazón de esa persona debió ser circuncidado, es decir, la persona es convertida. Ya no se refiere al cuerpo físico.
El apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos dice, porque la circuncisión no es exterior en la carne, sino interior del corazón. Entonces, el incircunciso de corazón, el que no se ha convertido a Jesucristo, ya no tiene nada que ver con el prepucio o con el cuerpo físico, ya no tiene nada que ver con eso. Es una figura de la conversión. Si no está convertido a Jesucristo, no tiene vida eterna. Ya no se refiere a algo físico, ¿ok? ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio también de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, amado equipo de producción y amado pastor. Dice, tenemos una duda y quisiera saber la respuesta y gracias por ella. Dice, ¿por qué Jesús tenía miles de discípulos y de repente solo tiene 12? ¿Podría haber sido más? No, a Jesús lo siguieron multitudes, dice Flavio Josefo, un historiador judío no cristiano, que cuando Jesús entró en Jerusalén, en la entrada triunfal, en la semana de la pasión antes de su muerte, que 1 millón de personas salieron a recibirlo, que jamás había sucedido en la historia ni con César. O sea, esto es increíble, impresionante. Hoy hablar de 1 millón quizá no impresiona a los demás, pero es sumamente impresionante. Eso significaría, con los medios de comunicación actuales, que el mundo entero lo hubiera visto, que nadie se habría perdido ese momento de la entrada triunfal. Algo así es equivalente. Entonces, pero Jesús no quería las multitudes para ganar el mundo, quería el discipulado. Escogió 120, escogió 70, luego escogió 12 y con esos se lanzó a la conquista del mundo. Porque Jesús no es un populachero. Jesús no está buscando likes ni está en campaña. Jesús hace discípulos a partir de convertirse y luego discipularlo en la palabra, uno a uno. Esa es la razón. Los números para él son fáciles, creó los cielos y la tierra, conoce las estrellas por nombre. Así que el Señor podría hacer eso sin problema alguno. Pero la realidad es que el Señor decidió ir uno a uno ganando almas, convirtiéndolos. ¿Ok? Por esa razón. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, saludos, pastor. ¿Por qué pareciera que la segunda venida de Cristo está sujeta a el nacimiento del anticristo? ¿O pareciera que hay un acuerdo en los tiempos? Lo pregunto porque el anticristo se manifestará inmediatamente después del rapto. Saludos. Bueno, en ese sentido, tratar de decir que está condicionado, no. O sea, nada impide que el Señor Jesucristo se manifieste. Nada impide. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el misterio de iniquidad y que el espíritu de anticristo ya estaba en el tiempo de los apóstoles. El apóstol Juan habla de eso. Ya estaba de manifiesto, o sea, ya había quien les quedaría el mote o el título de anticristo. Créeme que un César podía haberlo sido, o sea, ya había las condiciones adecuadas para que Jesucristo regresara en tiempo de que el apóstol Juan, año 90 después de Cristo, escribió sus cartas. Entonces, en ese sentido, no es que esté condicionado a que venga un anticristo, no, o a que nazca un anticristo, no. Es todo lo contrario. La venida del Señor va a desencadenar que sucedan todas esas cosas, pero siempre ha habido alguien posible para que las condiciones lo presionen y sea el anticristo. ¿Okay? Y en ese sentido, no es que tenga que nacer un anticristo para que Cristo venga, no. Cuando Cristo venga, desencadenará las circunstancias mundiales necesarias. Siempre ha estado el mundo en condiciones para que esto suceda. Debemos esperarlo en cualquier momento. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice Lidia Martínez, dice, buenos días, si en oración se repite Abba Padre, ¿por qué? Gracias. ¿Por qué no? Es nuestro Padre, es nuestro papá, ¿por qué no? O sea, no entiendo la pregunta. ¿Por qué se repite? Porque es nuestro Padre. El Señor nos enseñó a orar así, oren así, Padre. No entiendo la pregunta. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, una pregunta. Yo no me congrego en ninguna iglesia, pero me gustaría mucho el estudio de la Biblia. ¿Me puedo inscribir y dónde lo puedo hacer? Bueno, te recomendaría, sí te puedes inscribir, desde luego que sí, pero tienes que congregarte, tienes que desarrollar una vida cristiana verdadera. No se es iglesia, ni se tiene una relación con Dios sin la iglesia. Te lo digo de esta manera, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves si no amas a tu hermano, a quien sí ves? Tienes que mostrar tu amor a Dios amando a los demás. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. O sea, en tu amor a los demás me muestras tu amor a mí, dice el Señor. Entonces, es fundamental. Claro que puedes entrar en la página de institutobiblicopv.com e inscribirte. Claro que puedes venir presencialmente. Será un honor también tenerte con todo gusto. Pero debes estar en una iglesia cristiana congregándote para ser realmente cristiano y para que realmente tengas una relación con Dios.
La Biblia enseña que no tienes una relación con Dios si no estás en una relación de amor y servicio a tus hermanos, la iglesia. Así, literal. Por esa razón, te invito para que seas parte de una congregación cristiana, la que elijas, pero sé parte de una congregación cristiana que ame al Señor y que respete la Biblia. Ya prácticamente el tiempo nos alcanzó, no debo continuar más preguntas. Hoy tenemos clase del Instituto Bíblico a las 6 de la tarde acerca de Historia de la Iglesia, 7 de la tarde Teología Bíblica, aquí en Palabra Viva Cosmos. También puedes estudiar en línea metiéndote en la página institutobiblicopv.com y ahí vas a tener un sinfín de información que te va a bendecir tremendamente para que puedas seguir creciendo en la fe. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Amén. Listo, fuera.